Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal. En esta oportunidad les vengo a mostrar cómo pueden reproducir y grabar la música de sus juegos favoritos. Y bueno, así que nada, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es ir a esta página, e2j.net. Ahí vamos a la sección de downloads. Bajamos hasta la parte de Bridge M1, que es el programa que vamos a usar. Y bajamos este primer archivo, M1DLL, damos un clic acá, m1.xml, damos un clic acá, esto se nos abre otra ventana, ya bajó el archivo, la cerramos, le damos al botón de download para bajar el bridge, y por último tenemos el list pack, que es un listado con, digamos, con las canciones, por así llamarlo, que usa el programa para saber dónde están, ¿no? Dentro de las ROMs. Así que también lo vamos a bajar. Y bueno, ya con eso tendríamos todos los archivos. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a extraer primero el bridge M1. Todo tiene que estar en la misma carpeta, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer una cosa, extraer el bridge M1, opción, extraer aquí. Primero es el bridge M1 que vamos a extraer. ¿Por qué? Porque este nos crea la carpeta lists, que lo que tiene son las listas, como dije antes, ¿no? Pero nosotros bajamos una lista más actualizada. Entonces lo que vamos a hacer ahora es extraer este, pero no en la opción de extraer aquí, sino que vamos a usar la opción esta, extraer en lists. ¿Por qué? Porque lo extrae y ya lo extrae acá dentro. Y como vemos, existe archivo, está diferente el archivo, otro tamaño. Y vamos a hacer sí a todo para reemplazar a todos los archivos que tenía antes. Ponemos que sí y ya reemplaza todos los archivos. Ahora seguimos con el M1, clic derecho, extraer aquí. Y el XML, lo mismo, clic derecho, extraer aquí. Ahora si queremos, esto es un paso opcional, lo que podemos es borrar los archivos que ya no vamos a usar. Y así es como nos quedaría. El siguiente paso es crear unas carpetas. Primero voy a crear una carpeta para donde van a ir las grabaciones. Esto si no vamos a grabar no hace falta. Pero bueno, tiene que estar la carpeta si vamos a grabar un sonido. Entonces, bueno, por defecto viene el nombre Waves. Pero por ejemplo le podemos poner Songs, ¿no? Y otra carpeta que vamos a usar, que tampoco es necesaria, es opcional, pero bueno, yo voy a crear acá, ROMs. Esto es donde vamos a poner las ROMs de los juegos. Si nosotros tenemos ya el MAME instalado en algún lado, esta carpeta no hace falta que la pongamos acá. Y ahora vamos a ver por qué. Bueno, pero primero, antes que me olvide, que siempre me pasa lo mismo, voy a hacer una cosa. Yo tengo las ROMs acá, voy a poner el Mortal Kombat 1. Estos, por ejemplo, voy a copiar, los voy a pegar acá. Ya tendríamos las ROMs en la carpeta ROMs. Entonces, bueno, abrimos el bridge. Esto ya lo podemos cerrar. Y acá en esta parte vamos a hacer un clic derecho y vamos a esta opción de Options. Y acá, como les dije, el directorio ROMs lo va a buscar en el mismo directorio donde está el ejecutable. Yo por eso ya directamente lo copié acá y listo. Pero si no, si ustedes tienen el MAME instalado con ROMs y no quieren duplicar los juegos o lo que sea, directamente le dan este botón Add y van a elegir dónde tienen las ROMs ustedes. Y lo mismo con esta de Waves. Yo, por ejemplo, le puse Songs. Pero bueno, entonces tendría que elegirlo acá. Pero si, por ejemplo, yo le pongo Waves, ya coincide con este y no tendría que buscarlo acá. Si no, lo mismo. Queremos guardarlo en otro lado que no sea en esta carpeta, lo mismo. Creamos la carpeta donde sea, buscamos y le damos OK. Y esto es lo básico. Ahora lo que nos queda es darle acá a este triangulito. Y nos sale el listado con todos los juegos disponibles, soportados, ¿no? Todos. Pero bueno, acá por ejemplo, vamos a ver que aparecen los Mortal Kombat que tenemos, pero
una vez que a lo mejor agregamos algún juego o algo, lo que conviene es hacer acá, cliquear el botón Rescan. Entonces va a buscar otra vez entre todos los juegos y lo va a mostrar. Si no queremos buscar nuestro juego así entre tanto juego que vemos que no están disponibles, vamos acá y elegimos esta opción. Y ya con eso nos muestra solo los que tenemos. Bueno, ahora por ejemplo vamos a darle un doble clic al Mortal Kombat del primero y se va a empezar a reproducir. Este es un reproductor de audio, voy a poner pausa para hablar un poquito. Este es un reproductor de audio común, tiene su play, stop, pausa, cambiar la canción para adelante, para atrás, y este es el botón de grabar. Y después tiene el volumen, pero el volumen solo sirve para la reproducción. A la hora de grabar no va a afectar. Si yo grabo y le bajo el volumen, por ejemplo, no va a afectar en eso. Entonces, por ejemplo, vamos a reproducir otra vez. Y acá, por ejemplo, vemos, podemos cambiar de pista. Y si, por ejemplo, lo que queremos hacer es grabar, primero le damos este botón y después hacemos doble clic en la canción que queremos. Y ahí va a empezar a grabar. Pero no graba la canción completa. Ahora, por ejemplo, cambio a otro. Y otro más, por ejemplo. Y ya está, por ejemplo, vamos a pararlo ahí. Y vemos, por ejemplo, vamos acá y grabamos. Este es el nombre de la ROM y esta es la pista. Pista 2, la 7 y la 20. Bueno, vamos a darle clic. Y eso es todo lo que nos grabó. No nos extrae la pista completa, sino que graba lo que le digamos nosotros, el tiempo que le digamos nosotros. Y este, por ejemplo, así cortito, ¿no? Bueno, y ahora vamos a verlo otra vez. Por ejemplo, podemos cambiar de juego. En el NBA Jam, por ejemplo, lo puse de acá, lo elegí porque este además tiene voces, ¿no? Welcome to NBA Jam. Y algunos juegos tienen efectos de sonido también. Muchos efectos. Welcome to Tiene voces. NBA Jam Halftime 2. Need to score. Y bueno, eso sería todo. Todo esto lo podemos extraer cuando queramos, grabarla si queremos un pedazo o algo. Y bueno, eso sería todo. Les vuelvo a recordar que para los miembros yo voy a dejar todo esto ya listo para usar. Obviamente no le puedo dejar los juegos porque es un tema, por un tema legal no le puedo poner los juegos. Pero bueno, ya les voy a dejar con la carpeta ROMs y todo listo para que solo tengan que extraerlo, poner los juegos ahí y puedan. Así que bueno, esto para los miembros de avanzado en adelante va a tener esto. Y nada, espero que les haya gustado y ya nos vemos en el próximo video.